Listo. Entonces ya me dejaron aquí trabajando tranquilo. Entonces, el problema que se afronta en el sector público, con las controversias en el sector público, es qué pasa cuando lo que se pretende no es que se solucione un conflicto derivado de un contrato de trabajo que una declaratoria de un contrato de trabajo o de una relación laboral subordinada. Por ejemplo, recordemos que para nadie es un secreto que una de las formas contractuales más conocidas dentro de, digamos, la administración pública es el contrato de prestación de servicios. Eso creo que para ustedes es claro, es decir, en los noticieros sale todos los días que eh, se celebran tantos o 100, 200, 300, 400, 1000 contratos de prestación de servicios con la administración pública y que esos contratos de prestación de servicios casi que se han vuelto, digamos, en un botín político de la administración. Pero ¿qué pasa cuando esos contratos de prestación de servicios, qué pasa cuando esos contratos de prestación de servicios con la administración pública en realidad lo que involucran, ¿sí?, es una relación de trabajo subordinada? Es decir, la existencia de los tres elementos esenciales de la relación de trabajo o del contrato de trabajo. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando, digamos, en virtud de esos contratos de prestación de servicio con la administración pública, ¿sí? Lo que se reúnen son los elementos esenciales de un contrato de trabajo? La respuesta inicial a este cuestionamiento fue, pues hay un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, si entre, digámoslo de esta manera, si hay prestación personal de servicio, hay subordinación y remuneración, pues necesariamente, de acuerdo al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, hay un contrato de trabajo. Sin embargo, esa primera respuesta no fue aceptada por la jurisdicción, no fue aceptada por la jurisdicción, y la jurisdicción dio un punto bastante importante, o explicó lo siguiente. Dijo, fíjese que de acuerdo al artículo 123 y 125 de la Constitución Nacional, no todas las personas que tienen vínculos subordinados con la administración son trabajadores, y mucho menos trabajadores que vayan a regularse por el Código Sustantivo del Trabajo. Los hay miembros de corporaciones públicas, los hay empleados públicos que hay de carrera, de libre nombramiento, de periodo, etcétera, ¿cierto? Y también los hay los trabajadores oficiales. Entonces, por más de que usted con la administración pública tenga un vínculo laboral de carácter subordinado y remunerado, el vínculo laboral de carácter subordinado y remunerado, eso no significa necesariamente que aplicando el principio de prevalencia de la realidad, usted vaya a generar la existencia de un contrato de trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿cómo saber? Por ejemplo, si yo tengo un vínculo, un contrato de prestación de servicios con cualquier entidad de la administración, ¿sí? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? ¿Sí? Si en realidad en virtud del principio de prevalencia de la realidad, si lo que yo tengo es un contrato de trabajo, o si yo me asimilo a cualquier otra de las formas mediante las cuales la administración pública vincula personal. Digamos el caso especial es del empleado público. Es decir, yo tengo un contrato de prestación de servicios, ¿será que en virtud del principio de prevalencia de la realidad yo lo que tengo es un contrato de trabajo, soy un trabajador oficial, o lo que tengo es un empleado público, o lo que soy es un empleado público? A este cuestionamiento, digamos, la jurisdicción y el legislador, la jurisdicción de la mano de las normas que regulan la vinculación de personal al sector público, pues le ha dado diferentes respuestas y ha dicho, mire, lo primero que usted tiene que mirar es cuál es la entidad a la que la persona está vinculada. ¿Cuál es la entidad? ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál es la entidad con la persona, cuál es la entidad que vincula a la persona,
¿cierto? Vamos a establecer cuál es la función que desarrolla primordialmente esa entidad y si esa entidad requiere, ya sea trabajadores oficiales o empleados públicos. ¿Y cómo sabemos eso? Digamos, en términos resumidos es bastante fácil, ¿sí? Todas las entidades del sector público vinculan por regla general empleados públicos, salvo cuáles, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que vinculan por regla general trabajadores oficiales. ¿Eso queda claro? Entonces, por ejemplo, yo Profe, voy qué a pena, saber ¿puede volver a repetir ese pedacito, por qué favor? tipo de entidades vinculan empleados públicos. Si usted dice, es la regla general, todas las entidades del sector público vinculan empleados. ¿Me escuchan? Sí, señor. Todas las entidades del sector público vinculan por regla general empleados públicos. ¿Cuáles no? ¿Cuáles son la excepción? Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. ¿Por qué estas dos últimas? Porque estas dos últimas no ejercen su vocación como entidad, no está en ejercer función pública, es decir, no organizan el Estado, no ejercen fuerza pública, ¿sí? No sancionan. Por el contrario, estas entidades lo que hacen es intervenir en la economía. Piensen ustedes en las dos principales empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del país. Indumil, ¿cierto? La que tiene la producción de las armas a nivel nacional, ¿sí? Y Ecopetrol. Indumil es una empresa industrial y comercial del Estado y Ecopetrol es una sociedad de economía mixta. Estas entidades no tienen el ejercicio de su función pública, es decir, no requieren per se empleados públicos para su desarrollo. Y en ese sentido, ¿sí? Esas entidades que tienen esas características vinculan no por regla general, no empleados públicos, sino trabajadores oficiales. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, si yo soy un contratista de prestación de servicios que está vinculado por una entidad del Estado, ¿sí? Que no es una empresa industrial y comercial del Estado, una sociedad de economía mixta, pues necesariamente yo sé que en aplicación del principio de prevalencia de la realidad, a lo que eventualmente yo me asimilo es a un empleado público. Pero si yo soy un contratista de prestación de servicios, ¿sí? Y estoy trabajando en una empresa industrial y comercial del Estado, o en una sociedad de economía mixta, lo que yo sé es que en virtud del principio de prevalencia de la realidad, si se reúnen los tres elementos esenciales, ¿sí? De la relación laboral, lo que voy a tener es un contrato de trabajo y eventualmente yo seré un trabajador oficial. ¿Eso está claro? Sí, señor. ¿Sí? Ahora, ¿que hay excepciones? Sí, hay excepciones. Hay excepciones. No. Esperen que aquí alguien nos va a saludar. Ah, no. Sí, ya. Venía mi hijo por ahí. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? En los establecimientos públicos en general, que por regla general vinculan empleados públicos, cuando se trate de labores de construcción, sostenimiento y mantenimiento de obra pública, vamos a estar hablando de trabajadores oficiales. ¿Estamos claros? Entonces, los establecimientos públicos en general vinculan empleados públicos, ¿cierto? Pero si requieren labores de construcción, sostenimiento o mantenimiento de obra pública, van a vincular trabajadores oficiales. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Sí? Ahora, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado, por regla general, ¿qué vinculan? Doctores. Repite, profe, por favor. Empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, por regla general, ¿qué vinculan? Trabajadores oficiales. Trabajadores oficiales. Trabajadores oficiales. ¿Cuál es la excepción dentro de esas entidades? Pues que los cargos de dirección de esas entidades de economía mixta o esas empresas industriales y comerciales del Estado serán empleados públicos. ¿Estamos claros? Entonces, si quisiéramos redondear y presentar una imagen
digamos, de lo que hemos venido diciendo es, primero, establecimientos públicos, por regla general, vinculan empleados públicos. Por excepción, cuando se trata de ¿sí? labores de construcción, sostenimiento y mantenimiento de obra pública, vincula a trabajadores oficiales. Segunda parte, sociedades de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado, ¿cierto? Vinculan por regla general trabajadores oficiales, salvo, ¿sí? de personas que desempeñen actividades de dirección de establecimiento de políticas públicas, esas serán empleados públicos. ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí. Bien. Entonces, me termino de acomodar. Entonces, ojo, cuando estamos hablando, ¿sí? de por qué resulta importante saber esta distinción, es porque dependiendo de si existe o no contrato de trabajo, es que yo voy a poder direccionar la demanda. Me explico. Si yo soy un contratista de prestación de servicios con una entidad pública y pretendo que se declare la existencia y pretendo, digamos que aplicar el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas legales, ¿sí? y, digamos, reclamar mis prestaciones laborales, lo que yo tengo que saber es en qué me convierto si aplico el principio, ¿cierto? Entonces, si yo en lo que me voy a transformar es en un empleado público, pues yo sé que ese litigio tiene que ir por la vía del contencioso administrativo. Pero si yo sé, ¿sí? que ese principio, perdón, que esa persona está vinculada con una entidad, ¿sí? que vincula a trabajadores oficiales, ¿sí? o en la modalidad de vinculación de trabajadores oficiales, lo que yo voy a hacer es que tengo que tramitar el proceso ordinario laboral. ¿Está claro? ¿Está claro, doctores? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el INVIAS, ¿sí? El director del INVIAS, ¿qué tipo de empleado es? ¿Qué tipo de servidor público es? ¿Es un empleado público? ¿Es un trabajador oficial? ¿Por qué? Cuénteme. Ejerce función pública, ¿cierto? Magnum, Magnum es el que está hablando, ¿cierto? Sí, claro, no es, de entrada nosotros decimos por descarte, no es una entidad, no es una sociedad de economía mixta, no es una empresa industrial y comercial de Estado. Luego es una entidad que desarrolla función pública, ¿cierto? Luego sus empleados por regla general serán empleados públicos, salvo cuáles. Salvo cuáles, doctores. A ver. En los establecimientos públicos normalmente se vinculan empleados públicos, salvo en qué casos. ¿En los de sostenimiento? En aquellas labores que se traten de construcción, sostenimiento y mantenimiento de obra pública, donde lo que se vincularán será ¿qué? Trabajadores oficiales. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí. Bien. Ahora, supongamos, en Ecopetrol, el director de Ecopetrol requiere un asesor, pero lo contrata por contrato de prestación de servicios. Esa persona pretende demandar. Esa persona tendría que demandar en el contencioso administrativo o en la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Cómo, Magnum? ¿Por qué? Se le oye muy lejos, Magnum.
Sí, acérquese un poquito más. Ujú, sí, ahí se escucha mejor. Oficiales no existen. Es una sociedad de economía mixta. Muy bien. Entonces, ¿y entonces? Ojo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ya sabemos que Ecopetrol es una sociedad de economía mixta. Las sociedades de economía mixta, por regla general, ¿qué tipo de servidores públicos vinculan? Trabajadores oficiales. Pues trabajadores oficiales, ¿cierto? Salvo cuáles. Dirección. Todos los que ejerzan actividad de dirección. Todo lo que tenga que ver con la dirección, no con el desarrollo de la actividad de la empresa, sino con la dirección de la política pública. Entonces, fíjense que en este caso, ¿sí? En este caso, a pesar de que Ecopetrol es una entidad que por regla general vincula a trabajadores oficiales, aquí estamos hablando de un asesor directo del director, del presidente, del gerente de Ecopetrol. Entonces, en este caso, ¿cierto? No podría ser un trabajador oficial, sino que estaríamos hablando de qué? De la excepción a la regla dentro de las sociedades de economía mixta, ¿sí? Que es que se trate de un empleado público. Y entonces este contratista de prestación de servicios que pretende demandar, como sabe que se va a convertir en un empleado público, ¿en dónde tendría que demandar? ¿En el contencioso administrativo o en la jurisdicción, o en la jurisdicción ordinaria laboral? Contencioso administrativo por su condición de empleado público. Muy bien. Ahora, ojo, nuevamente, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saberse esto? En el contencioso administrativo son un poco más garantistas con esto. Si usted demanda mal y se equivoca, es decir, si usted lo que, en virtud del principio de prevalencia de la realidad, usted se termina volviendo un trabajador oficial y usted demandó en el contencioso administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa inmediatamente declara la falta de competencia y remite el proceso a la jurisdicción ordinaria laboral, ¿cierto? O sea, si usted se equivoca y demanda primero en el administrativo, ¿cierto? El administrativo le hace el favor, declara la falta de competencia y la transmite y manda el proceso a la jurisdicción, ¿sí? Ordinaria laboral. Pero fíjense el peligro tan grande de demandar mal en la jurisdicción ordinaria laboral. O sea, es decir, me equivoqué y debiendo demandar en la jurisdicción contenciosa administrativa, me fui para el ordinario laboral. Pretensión, declare la existencia de un contrato de trabajo, ¿cierto? Y entonces yo estoy convencido de que es trabajador oficial, pero es un error. Entonces, la jurisdicción ordinaria laboral a través de la jurisprudencia ha dicho, la sola alegación de la existencia de un contrato de trabajo le otorga competencia a la jurisdicción ordinaria laboral para conocer del asunto hasta sentencia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, fíjense que aquí el juez ordinario laboral no va a decir, ay, perdón, esto es que ya sabemos que usted se equivocó, venga, le arreglamos el caminado y le mandamos esto al contencioso administrativo. No, el juez ordinario laboral, a diferencia del contencioso administrativo, se va a ir hasta sentencia, simplemente para decir que la persona, por disposición de ley, jamás podrá tener un contrato de trabajo y en consecuencia absuelve de la existencia de un contrato de trabajo. Imagínense usted después de eso, apelar, irse a segunda instancia y después decir, ay, pues mi chica, ya pasaron 3, 4 años, 6 años, ¿y ahora qué? ¿Cierto? ¿A dónde me voy yo? ¿Cierto? Me voy al contencioso y al contencioso después de 3, 4 años, pues ya le caducó la acción. ¿Estamos claros? Entonces, fíjense lo importante que es saber que frente al sector público, cuando yo soy contratista de prestación de servicios y pretendo demostrar la aplicación del principio de contrato de realidad o de prevalencia de la realidad, tengo que tener muy claro en qué se transforma ese contrato de prestación de servicios para yo poder demandar, porque si recuerden, si me transformo en un trabajador oficial, pues voy a tener que demandar en la jurisdicción ordinaria laboral. Pero si a lo que me asimilo es a un empleado público, pues voy a tener que demandar en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Está claro?
¿sí? Ahora, la jurisdicción contenciosa administrativa, a pesar de que le ha dado una solución, digamos, desde el punto de vista económico, bastante fiable. ¿Qué ha sucedido? Fíjense ustedes que el, para ser empleado público se requiere acto de nombramiento y posesión. Y estas personas que demandan ante el contencioso administrativo nunca tuvieron nombramiento y posesión. Entonces la jurisdicción contenciosa administrativa ha dicho, pues si bien se asimilan a los empleados públicos, yo no puedo declararlos como tales. Yo no puedo declarar que son empleados públicos ustedes. Yo puedo asimilarlos en sus efectos económicos. Entonces ustedes lo que son funcionarios públicos de hecho, empleados públicos de hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que fungieron como empleados públicos, nunca tuvieron nombramiento, nunca tuvieron posesión, la entidad en la cual ustedes desempeñaban nunca tuvo un cargo para ustedes, ¿sí? Etcétera. Entonces, fíjense que cuando uno se va a la jurisdicción contenciosa administrativa, la pretensión tiene que estar encaminada a decir, declare la existencia o declare que el fulanito de tal se desempeñó como un funcionario de hecho, para efectos y en consecuencia asimílelo a un empleado público y otórguele las prestaciones económicas a que hubiera lugar o el equivalente económico a las prestaciones económicas a que hubiera lugar. ¿Estamos claros? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pregunta. La Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Vincula por contrato de prestación de servicios a un ingeniero de sistemas para efectos de que desarrolle todo lo atinente a redes de comunicación, ¿sí? Programas, software, etcétera, entre otros. Y en el desarrollo del contrato, pues se ven visos de subordinación. Pregunta, ¿en dónde tiene que demandar si desea demandar, en dónde debería demandar ese ingeniero de sistemas que ha sido vinculado a la Procuraduría por contrato de prestación de servicios? Cuéntenme ustedes. ¿Por qué, Magno? Cuénteme. Prevalencia de la realidad. Sí. A ver, cuénteme. Cuénteme. ¿Se desconectó? Ojo, vamos a hacer el análisis bien, man. Primero, a qué tipo de entidad se está vinculando? ¿Es un establecimiento público? ¿Es una empresa industrial y comercial del Estado? ¿Es una sociedad de economía mixta? Las entidades públicas, por regla general, ¿qué vinculan? Empleados públicos. ¿Sí? Empleados públicos. ¿Esta persona se dedica a la construcción, sostenimiento y mantenimiento de obra pública? Entonces, si aplicamos el principio de contrato de prevalencia de la realidad, ¿sí? ¿Esta persona qué se volvería? ¿Un empleado público o un trabajador oficial? ¿Por qué? ¿Sí? Si recuerde que en los establecimientos públicos los únicos que tienen la calidad de trabajadores oficiales son los que se dedican a la construcción, mantenimiento, sostenimiento de obra pública. ¿En qué se transformaría esta persona? ¿O a qué se asimilaría?
se asimilaría a un empleado público, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ojo acá, en donde, claro, vuelva a hacer el análisis y verá que le sale muy fácil, ¿cierto? ¿Sí? ¿A qué tipo de entidad se vinculó? A un establecimiento público, ¿cierto? Los establecimientos públicos, por regla general, ¿qué tipo de servidores vinculan? Ojo, ¿cómo así que trabajadores públicos? Empleados públicos, ¿cierto? Empleados públicos. Ahora, ¿cuál es la excepción dentro de esas entidades? Ah, no son empleados públicos, sino trabajadores, las personas que se dediquen a la construcción, sostenimiento y mantenimiento de obra pública, ¿cierto? Esta persona, que es un ingeniero de sistemas, ¿se dedica a la construcción, sostenimiento y mantenimiento de obra pública? No. Entonces, esta persona que está vinculada por contrato de prestación de servicios a la Procuraduría, ¿cierto? Pues si se llega a dar el principio de prevalencia de la realidad, se transformaría en un empleado público. Entonces tendría que demandar para declarar que él se asimila a un empleado público en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción contenciosa. La jurisdicción contencioso administrativa, ¿sí ve? Ahora, ¿demandaría que se le declare empleado público? No, demandaría que se le declare un empleado público de hecho y que en consecuencia se le dé el equivalente económico de las prestaciones que hubiera recibido de haber sido un empleado público debidamente nombrado y posesionado. ¿Sí? Es un tema, señor. Sí, simplemente, sería la sentencia la que terminaría diciendo, usted es un funcionario de hecho, no es un funcionario, perdón, usted es un empleado público de hecho, no es un empleado público formal, porque nunca fue posesionado, no hay un cargo donde posesionarlo, ¿sí? O sea, fungió como empleado público, pero sin las formalidades necesarias para ello. Entonces, por eso es que la sentencia terminaría diciendo, usted es un empleado público de hecho, ¿sí? Y como indemnización, por no haberle pagado por no haberlo nombrado bien, por no haberlo posesionado bien, pues yo le voy a pagar el equivalente a lo que usted hubiera recibido si hubiera tenido tal calidad. ¿Estamos claros? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ya con eso, ¿sí? Eh, díganme una cosa, ¿les quedó claro ese numeral primero? Entonces, asuntos que deriven directa o indirectamente de conflictos jurídicos que deriven directa o indirectamente de un contrato de trabajo. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿No? Bien, David, ayúdame con el numeral segundo. Profe, si quiere que otro compañero, es que, pues, o sea, le estoy poniendo atención, pero igual estoy pendiente o sea, están ya los técnicos en la casa, que A había ver, dicho. sí, a ver, doctora Marian, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Me puede regalar una lectura del numeral segundo? Que como estoy en mi habitación, yo no tengo nada, estoy exiliado de mi casa en este momento. Ya un momento, profe. Numeral segundo del Código Fiscal del Trabajo. Del artículo segundo del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Por favor, man. Gracias.
Bueno, entonces vamos a analizarlo. Lo primero que vamos a mirar es recordar un poco el fuero sindical, ¿no? Porque yo tengo entendido que ustedes de fuero sindical no se acuerdan, pero nada. ¿Estamos? ¿Se acuerdan del fuero sindical? Ese pedacito que vimos allá sobre la libertad sindical, cuando vimos profesor, cuando vimos laboral. ¿Se acuerdan? Sí, señor, algo. ¿No? ¿Qué es Sí, el fuero señor, sindical? Entonces, el fuero sindical está previsto en el artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo y de ahí para adelante. ¿Estamos? Pero recuerden, 405 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la norma? La norma nos dice que el fuero sindical es una garantía que tienen algunos trabajadores, no todos los trabajadores, ¿sí? Y algunos trabajadores afiliados al sindicato. Luego, ustedes de entrada, como abogados, lo primero que tienen que saber desde el punto de vista del fuero sindical es que usted puede ser afiliado a un sindicato, pero eso no significa que usted tenga derecho al fuero sindical. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esos trabajadores que tienen derecho al fuero sindical? Los trabajadores que tienen derecho al sindical son, uno, los fundadores del sindicato. Los fundadores del sindicato. ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos fundadores? Todos los fundadores del sindicato. ¿Desde cuándo? Desde que firman el acta de constitución del sindicato, el acta de fundación, hasta 2 meses después de la inscripción sin que pueda pasar 6 meses. ¿Estamos claros? Entonces nos reunimos las 25 personas necesarias para conformar un sindicato como mínimo y decimos, vamos a formar un sindicato. Desde ese momento tenemos fuero sindical de fundadores. ¿Y hasta cuándo? Hasta que yo lo inscriba y transcurran 2 meses sin que eso pueda ir más allá de 6 meses. ¿Estamos claros? Entonces, primeros que tienen fuero sindical, los fundadores del sindicato. ¿Cuántos? Todos. ¿Desde cuándo? Desde que fundan el sindicato hasta 2 meses después de la inscripción, sin que eso pueda ser superior a 6 meses. ¿Estamos claros? Sí. 2, una figura que se llama los adherentes. ¿Adherentes a qué? Adherentes a la fundación del sindicato. Es decir, el adherente es un trabajador que no estuvo al momento de la fundación, no estuvo al momento de la fundación del sindicato, pero, sí, no estuvo al momento de la fundación, pero sí se afilió al sindicato desde el momento de la fundación y antes de la inscripción, ¿sí? Es decir, llegó al otro día. Ah, hicieron un sindicato, yo me quiero afiliar. Entonces, esa persona que se afilió al sindicato después de la fundación y antes de la inscripción, adquirirá ese fuero de adherentes. ¿Desde cuándo adquiere fuero de adherentes? Desde que se afilió al sindicato hasta 2 meses después de la inscripción, sin que pueda pasar más de 6 meses. ¿Está claro? ¿Está Profe, no claro? entiendo bien la fecha. O sea, Supongamos, ¿sí? Nosotros los de la clase, supongamos que fuéramos 25, nos reunimos hoy a fundar un sindicato. Nosotros adquirimos fuero de fundadores. ¿Estamos claros? ¿Cuántos? Todos los que fundamos el sindicato. ¿Desde cuándo adquirimos el fuero? Desde hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen 2 meses después de que inscribamos el sindicato en el Ministerio del Trabajo, sin que ello pueda exceder de 6 meses. ¿Estamos? sí, señor. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el adherente? Nosotros los que estuvimos hoy y firmamos el acta de fundación, somos los fundadores. Pero si llegó alguien mañana y decide afiliarse al sindicato, esa persona es un adherente y tiene fuero sindical. ¿Desde cuándo adquiere el fuero? Desde que se adhiere al sindicato. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Hasta que pasen 2 meses después de la inscripción, ¿sí? Sin que pueda exceder de 6 meses. ¿Está claro, David? Sí, señor. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes más tienen fuero sindical? Las directivas del sindicato. ¿Cuántos? ¿Sí?
En los domicilios principales del sindicato, en el domicilio principal del sindicato, tienen fuero sindical 5 directivas principales y 5 suplentes. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué hablamos del domicilio principal? Porque los sindicatos se permiten tener en su organización algo que se llama subdirectivas o comités seccionales. ¿Qué son esas subdirectivas y esos comités seccionales? Esas subdirectivas y los comités seccionales son algo así, ojo con esto, algo así como, como las sucursales de las empresas. Entonces, si bien un sindicato puede tener un domicilio principal donde sus directivas tienen 5 principales y 5 suplentes como sujetos de fuero sindical, también el sindicato puede tener una subdirectiva donde tendrá otros 5 principales y 5 suplentes, o podrá tener un comité seccional donde tendrá un principal y un suplente como con fuero sindical. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde que se posesionan como directiva y hasta que finalicen el mandato y 6 meses más. ¿Estamos? ¿Sí? Y finalmente están otros que se denominan miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamo, que son las personas encargadas de ejercer, ¿sí? Digamos, un nexo de comunicación entre el empleador, ¿sí? Y el sindicato. Esos miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, solo 2 personas pueden tener fuero sindical, ¿cierto? Entonces, fíjense que con eso nosotros redondeamos la idea de que si bien usted puede estar afiliado al sindicato, eso no necesariamente significa que usted tenga fuero. Solo algunos de los afiliados al sindicato tienen fuero. ¿Quiénes? Los fundadores, los adherentes, las directivas y los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para qué carajo sirve el fuero sindical? El fuero sindical sirve, ¿sí? Primero, o para 3 cosas. Para no ser despedido, para no ser trasladado o para no ser desmejorado sin una justa causa acreditada ante un juez del trabajo. Fíjense que la norma nos dice una cosa muy fácil. Nos dice, oiga, que usted tenga fuero sindical no significa que no lo pueden despedir, no significa que no lo puedan trasladar o no significa que no le puedan cambiar sus condiciones. Lo que usted tiene que acreditar como empleador para poder hacer eso frente a un aforado, frente a una persona con fuero sindical, es irse antes a solicitarle, ¿sí?, al juez del trabajo que acredite que hay una justa causa para poder despedir, trasladar o cambiar las condiciones del trabajador. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ojo, no significa que al que tiene fuero no lo puedan despedir, no lo puedan mover del cargo y no le puedan variar las condiciones. Lo que sí significa el fuero es que antes de hacer eso, antes de despedir, antes de desmejorar y antes de trasladar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pues solicitarle la autorización al juez laboral, no al Ministerio del Trabajo. Ojo, se equivocan con él. ¿Sí? Sí, perdón. Hay que pedir la autorización al juez laboral, no al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Acreditándole a él una justa causa para proceder al despido, ¿sí? Al traslado o al cambio de las condiciones laborales. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué es una garantía? Pues porque el ordenamiento jurídico contempla unas acciones para proceder a, eh, digamos, hacer efectivo su fuero sindical. De tal manera que si una persona es despedida, desmejorada o se le modifican las condiciones sin autorización del juez laboral, esa persona tiene una acción que se denomina acción de reintegro. Y esa acción de reintegro es precisamente en aquellos casos en donde el empleador procedió al despido, al traslado o a la modificación de las condiciones sin una autorización previa del juez, y en ese caso, pues el trabajador afectado podrá verse reinstalado en sus condiciones laborales. Ahora, ¿el empleador no tiene acciones? Sí, claro, se llama acción
¿sí? De levantamiento de fuero sindical. Esa acción de levantamiento de fuero sindical, entonces, ¿sí? La ejerce el empleador para acreditarle al juez que existe una justa causa, ya sea para despedir, para trasladar o para modificar las condiciones de un trabajador. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que el numeral segundo del artículo segundo del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social nos dice las acciones emanadas del fuero sindical. ¿A qué acciones se refiere? ¿Sí? Uno, a la acción de levantamiento de fuero sindical por parte del empleador o a la acción de reintegro por parte del trabajador. ¿Estamos? A ver, doctora Angie Tatiana Celis, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿Todo claro? Sí, señora. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones derivadas del fuero sindical, doctora? La levantación del fuero sindical o el reintegro. Sí, exacto. ¿Quién ejerce la de levantamiento de fuero sindical? ¿Quién es el que inicia la acción de levantamiento de fuero sindical? A ver, doctora Angie, pregunta, ¿para qué sirve esa acción? Para no ser despedido o trasladado. ¿La de levantamiento de fuero? No sé, profe, creo que ahí me confundí. No, está bien Copié mal. confundida. Entonces, la acción de levantamiento de fuero, ¿sí? Es para demostrarle al juez laboral la existencia de una justa causa, ya sea para proceder a despedir, a trasladar o a cambiar las condiciones laborales. Si el empleador toma esa decisión de despedir, trasladar o modificar las condiciones sin autorización del juez, el trabajador tiene la acción de reintegro para que sus condiciones laborales se restablezcan, ya sea para que lo vuelvan a reintegrar al trabajo o para que restablezcan las condiciones laborales anteriores. ¿Está claro, doctora Angie? Sí, señora. Bien, entonces sigamos por acá. Doctora María Cárdenas, ¿me está escuchando? Doctora María Cárdenas, ¿usted me está escuchando? Doctora María a la una, doctora María a las dos, doctora María a las tres, ponchada. Doctora Natalia Rojas, ¿todo por ahí? Sí, profe. Ah, cuénteme, es que ¿cuántos somos? No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nada más somos seis. Bueno. Sí, dígame, ¿para qué sirve la acción de reintegro? Esta sirve cuando el empleador traslada o despide o desmejora al trabajador sin la autorización del juez y pues debe volverlo a poner en su condición anterior. Sí, no es que deba volverlo a poner, sino para lograr que lo ponga en sus condiciones anteriores, Para. ¿no? Sí, muy bien. Listo. Ahora, volviendo al numeral segundo, la norma nos dice las acciones de fuero sindical sin importar la naturaleza de la relación laboral. ¿Eso qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que el fuero sindical se puede dar tanto en el sector privado como en el sector público, ¿cierto? Entonces, independientemente de que la persona que tenga el fuero sindical sea un empleado público, todo lo referido al fuero sindical de esa persona debe tramitarse ante la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Denme un segundo, eh, voy a ver si mi computador ya se actualizó para mandarles una cosita.
computador todavía siguen las mismas. Entonces, dice todavía esto podría tardar varios minutos. Entonces, démosle, démosle, démosle el compás de espera. Acabo de caer el esto y volvamos a nuestra clase en la habitación ya. Ya los vuelvo a conectar. ¿Listo? ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Bien, entonces para irles adelantando un poquitico, ahorita más tarde, después de que finalice la clase, les voy a mandar a sus correos de la UIS, a los correos que tengan reportado ahí, les voy a mandar un tallercito que es una Google Form para que ustedes me lo llenen, ustedes me lo desarrollen y ya con eso sacamos la nota de esta clase. ¿Les parece? Pues entonces eso después de terminar la clase, porque pues el taller lo tengo en mi computador normal y pues en este momento no puedo acceder a él. ¿Vale? Señor. Una Google Form, sí. Eh, una Google Form es como un formulario que se hace en Google que se puede volver una. Sí, es una herramienta de Google. Sí, es una herramienta de Google que, pues, que se puede utilizar para hacer exámenes, para hacer encuestas, pues sí, en este caso para hacer un examen, ya sea de pregunta de sección múltiple o de pregunta abierta. Entonces es bastante chévere, es bastante chévere. Y es lo mismo, yo simplemente les envío un link, ustedes cliquean ahí y ya, y se encargan de hacerlo. Profe, ¿hasta cuándo hay que hacerlo? Sí, lo desarrollan simplemente. Pero hay hasta O sea, alguna límite, o sea, toca hoy. sí, O claro, 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 yo mañana le pongo no disponible y ya, fin. Es más, ahí está, mañana a mediodía le pongo no disponible, para que luego no se quejen. Sí, 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 pero es muy sencillito, o sea, son preguntas de la clase. Son preguntas de la clase. ¿Sí? Entonces, continuemos ya que mi computador no quiso trabajar hoy con ustedes. Sí, listo. Entonces, siguiente pregunta. O por lo menos hay una discusión bien importante que genera este tema de las acciones de fuero sindical en el sector público. Y es el siguiente, ¿realmente era necesaria la creación del fuero sindical en el sector público? O por lo menos en lo que tiene que ver con los empleados públicos, porque los trabajadores oficiales, pues bien, ellos seguirán teniendo fuero, siguen teniendo un contrato de trabajo, ¿sí? Y tienen una estabilidad laboral relativa. Pero la pregunta es, ¿sí? Los empleados públicos tienen una relación laboral que tienen, digamos, una estabilidad laboral absoluta, porque recuerden que los empleados públicos, por regla general, son empleados de carrera. Y los empleados públicos, si los desvinculan de su cargo y demuestran que no existió justa causa, pues ellos tienen derecho ya al reintegro. Es decir, a diferencia de los empleados del sector privado, a ellos no se les paga una simple indemnización, a ellos se les da el reintegro, ¿cierto? Entonces, si lo que pretende el fuero sindical desde el punto de vista de la estabilidad laboral es el reintegro, la pregunta ¿es realmente útil el fuero sindical en los empleados públicos si los empleados públicos de por sí ya tienen derecho al reintegro sin tener fuero sindical? Entonces, esa respuesta, digamos, la Corte Constitucional la ha resuelto en diferentes escenarios, o no en diferentes escenarios, en diferentes oportunidades, pero ha mandado un mensaje general y es el siguiente: independientemente de que se trate de un empleado público, ¿sí? El empleado público tiene derecho al fuero sindical y se respeta
el ejercicio del fuero sindical es no para la permanencia en el cargo. Primera precisión, el fuero sindical no tiene como finalidad la permanencia en el cargo, sino la protección del trabajador para que desarrolle las actividades sindicales correspondientes, las que le correspondan como directiva, como fundador, como adherente o como miembro de la Comisión Estatutaria de Reclamos. Ahora, a partir de que la Corte Constitucional ha dicho, ojo, la estabilidad laboral es un efecto secundario del fuero sindical y como tal hay que respetar el fuero sindical de los empleados públicos, muchos también han empezado a criticar, bueno, entonces dígame una cosa, señora Corte, si el fuero sindical, ¿sí?, está diseñado para que el empleador demuestre una justa causa de terminación del contrato, en el caso que quiera desvincular a, digamos, al empleado aforado, dígame usted cuáles son las justas causas de terminación del contrato de un empleado público que por la naturaleza de su cargo no tiene contrato. Me explico. Si ustedes van a los artículos 110 a 112 del Código Sustantivo del Trabajo, ustedes se van a encontrar con que la norma dice, en estas justas causas es necesario pedir permiso al juez laboral para que autorice el despido. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ustedes van, artículos 410 a 412 del Código Sustantivo del Trabajo dice, en estas justas causas de terminación del contrato, usted debe ir al juez laboral para que le dé la autorización. Pero si usted las mira bien, dice justas causas de terminación del contrato. Y los empleados públicos no tienen contrato. Entonces, ¿cuáles son las justas causas por las cuales el empleador del sector público debe ir al juez laboral para levantar el fuero? Si los empleados públicos no tienen contrato de trabajo. Eso se respondió por los administrativistas y por la Corte Constitucional, señalando que en todas las situaciones de desvinculación de la Ley 909 del año 2004, digamos, los nominadores, los empleadores del sector público debían acudir al juez del trabajo. Eso también recibió muchas críticas. ¿Por qué recibió muchas críticas? Pues porque esas son muy objetivas, ¿sí? 65 años, es decir, le retiro forzoso, por sanción disciplinaria, por haber recibido la pensión. Entonces, imagínese usted que una persona ya tenga 65 años, caso de la edad de retiro forzoso, para todas las personas, ¿sí? Y le digan, señor, usted ya cumplió 65 años, váyase para la casa ya, queda desvinculado de la administración pública y resulta y pasa que, ¿sí? Y resulta y pasa que esto, el de 65 años dice, pues qué pena con usted, pero yo no voy porque yo tengo fuera. ¿Perdón? Como complicado, se vuelve, digamos, se vuelve un poco difícil para la administración pública que un empleado público entre a tener fuero cuando las causales de vinculación de la administración son tan objetivas. En todo caso, la Corte Constitucional ha señalado que en todas las causales de desvinculación es necesario que se acuda a la jurisdicción ordinaria laboral para acreditarla. Entonces, imagínense usted tener un empleado público que se le reconoció la pensión y que ya está en edad de retiro forzoso y no puede prescindir de él porque el hombre tiene fuera. Y entonces nuevamente se presenta un escenario bastante crítico y es el siguiente. Yo me voy al proceso, me desgasto, nombro un abogado y le digo, vaya, acredíteme. Y si uno se pone a pensar en ese proceso, pues si se trata de una persona en edad de retiro forzoso, ¿cuál va a ser la prueba? Pues el registro civil de nacimiento. ¿Y qué utilidad va a tener eso? Pues ninguna. Ahí no va a haber ninguna discusión, casi que con presentar la demanda ya se sabe cuál va a ser la sentencia, ¿cierto? Entonces, a pesar de que el esfuerzo de la Corte de extender las garantías del fuero sindical a los empleados públicos ha sido bastante interesante, pues digamos que nuestro ordenamiento jurídico solo estaba preparado para aquellos casos en donde los aforados eran trabajadores y no empleados. Y eso significó que hay ciertos dislates, hay ciertas confrontaciones, hay ciertos vacíos jurídicos que tienen que ser saneados necesariamente por vía de la jurisprudencia. Necesariamente eso es así. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, mis queridos doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron?
Doctores, Ninguna, profe. ¿todo bien? Sí, señor. Listo. Vamos a seguir con el numeral tercero. El numeral tercero del artículo segundo nos habla de otro trámite que es un trámite especial. O sea, ya hablamos del proceso ordinario laboral por excelencia, que es el proceso ordinario laboral sí, el proceso ordinario laboral. Es digamos, el cauce por donde tienen que ir todas las peticiones, la mayoría de las peticiones, y ya hablamos de un proceso especial o de dos procesos especiales que son la acción de reintegro y la acción especial de foro sindical. Resulta que el numeral tercero nos plantea, comillas, otro proceso, comillas, especial, pero, digamos, en términos literales se debe conocer como un proceso abreviado, ¿sí? Ese proceso es el proceso de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical. Disolución, liquidación y cancelación del registro sindical. ¿Por qué se llama proceso abreviado? Porque así se establece en el Código Sustantivo del Trabajo, que es donde está regulado. Curiosidad, ¿no? Una curiosidad bastante relevante. ¿Cuál? ¿Sí? El Código Sustantivo del Trabajo no se establece cómo se tiene que hacer un procedimiento. Es decir, ¿por qué, por qué carajos un proceso especial del Código Procesal del Trabajo está regulado en el Código Sustantivo del Trabajo? Pues por una sencilla razón, que es que este proceso, este trámite abreviado de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical, estaba previsto como una de las facultades del Ministerio del Trabajo. Y por eso era que estaba en el artículo 4, numeral segundo, un trámite judicial. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo le hace una recomendación a Colombia para el año 1900, bueno, antes de 1990, y le dice, ojo, 37 de la OIT, en donde señala que no hay disolución por vía administrativa. Y en su ordenamiento interno, usted tiene un proceso para disolver las sociedades, las organizaciones sindicales, y quien está encargado de él es el Ministerio del Trabajo, que no es autoridad administrativa. Hágame el favor, señor Estado colombiano, y pone eso en manos de una entidad neutral o de los jueces. Y eso hizo que actualmente las peticiones de disolución, cancelación, disolución, liquidación y cancelación del registro sindical, ¿sí?, sean conocidas por los jueces laborales a través del mismo trámite establecido en el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo. Quizás sobre ese artículo, pues todavía hay un reparo bastante importante, y es que en nuestro código, ¿sí?, o existe la discusión de si el empleador está facultado para iniciar estos trámites. Es decir, el empleador que tiene la potestad, o sea, podría iniciar un proceso ante la jurisdicción laboral dirigido a que se cancelara la existencia de un sindicato. Ahí se cayó el celular. Disculpen. Ay, ay, ay. Otra vez vamos a poner en orden. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿No se dañó nada? ¿Sí? Entonces, existe el debate sobre ese trámite, que es el trámite del numeral tercero, artículo segundo del Código Procesal del Trabajo, de si el empleador está legitimado para solicitar la disolución y cancelación del registro sindical. ¿Sí? ¿Qué más actividad antisindical que solicitar que se cancele el registro sindical de un sindicato? ¿Cierto? ¿Qué más antisindical que eso? A nivel se legitima al empleador para solicitar, digamos, la iniciación de este tipo de trámites. Es decir, la jurisprudencia nacional considera que el empleador está legitimado por activa para iniciar una solicitud de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical. Por el contrario, la Organización Internacional del Trabajo no lo considera así. La Organización Internacional del Trabajo considera que en países donde hay estabilidad laboral relativa, es decir, en aquellos en donde un despido sin justa causa es saneable a través de una indemnización,
el empleador no debería tener acceso a este tipo de trámites, porque eso sería darle una herramienta más para ir en contra del sindicato. Entonces, lo malo es que actualmente en el país no se ha corregido esa jurisprudencia y que hoy en día todavía hablamos de que el empleador está legitimado para iniciar el trámite contemplado en el numeral tercero del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo en el transcurso de 1 hora, creo yo, les envío a su correo. ¿Ustedes son el B2 o el B3? El B3, ¿cierto? El B3. Yo en el transcurso de 1 hora les estoy enviando al correo que tienen registrado en la UIS, les estoy enviando la actividad de hoy para que hoy la desarrollen y de ahí sacamos la notica. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, se me cuidan. Hasta luego. Ay, disculpen que hoy el computador decidió hacer huelga. Lo lamento mucho. ¿Sí? Pero ya la próxima semana tendremos más cuentachistes. Un abrazo, cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.